Estimados amigos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a tratar sobre un tema de izajes y verticalización. Mi nombre es Héctor Ecay. Nos dedicamos a la prevención de riesgos mayores, riesgos industriales mayores, a los izajes críticos y al factor humano en ambientes industriales. Hoy la temática que les vamos a dar en este corto video es algunos comentarios de las experiencias que hemos obtenido en la supervisión y diseño de izajes de gran porte. Así que bueno, vamos a empezar ya mismo con el video, con el comentario. Acá en la imagen se puede observar una torre, un pressure vessel, un recipiente a presión que está preparándose, descargándose en un puerto y preparándose para ser transportado en módulos multirrueda. Así que el desafío del izaje comienza en el transporte de la pieza hasta el emplazamiento o lugar donde se va a hacer el movimiento. Los módulos multirrueda tienen que estar dimensionados en su cantidad de ejes y su cantidad de ruedas como para no superar una cierta cantidad de toneladas por cada una de las ruedas. Es decir, la carga total tiene que estar distribuida en los ejes y en las ruedas, de manera que, dependiendo de la legislación de cada país, en nuestro país suele ser, en la República Argentina, suele ser en la mayor parte de las provincias, una carga máxima permitida de 2 toneladas o 2000 kilos por cada rueda. Así que hay que distribuir la carga total. Estas piezas pesan cientos de toneladas. Entonces tenemos que distribuir la carga total en tantas ruedas como sea necesario para llegar por lo menos a esos valores. Es imprescindible haber participado en la ingeniería de izaje de la pieza. La pieza que es construida durante la ingeniería, en las etapas de ingeniería básica y detallada, debe participar un especialista de izaje para que esa pieza después pueda ser izada de una forma económica y efectiva. Hay piezas que, debido a su mal diseño desde el punto de vista del izaje, o sea, la pieza puede estar muy bien diseñada o el pressure vessel puede estar muy bien diseñado, el recipiente a presión, para cumplir su situación de proceso. Pero puede ser que haya complicado el izaje al punto de que las grúas que tengan que intervenir o los equipos de izaje sean de portes prácticamente inmanejables. Por eso es muy importante incorporar especialistas de izaje en los estadios tempranos de la ingeniería, de manera de reducir drásticamente los costos de estos equipos que son tremendamente caros. Tener presente que los costos en cualquier parte del mundo, inclusive en América Latina, para el costo diario de este tipo de máquinas llega hasta valores de casi $1.000.000 por día de trabajo. Con lo cual, reducir el porte de la máquina a través de una buena ingeniería de izaje previa durante el diseño de la pieza es muy importante. Hay cosas como la ubicación de los truños, el tipo de momentos flectores que se genera sobre la base de la pieza, cómo se ponen los cáncamos soldados, las posiciones de los cáncamos soldados, el fijar estrategias para que el centro de gravedad esté convenientemente alocado. Bueno, hay varios aspectos que deben ser resueltos durante la ingeniería de izaje, así que les recordamos lo imprescindible que es en este tipo de porte que intervenga un especialista de izaje en el momento del diseño, de manera de reducir drásticamente los costos de izaje durante el montaje. Bueno, después también hay que analizar las pendientes para analizar si los tractores que se están poniendo
si son suficientes en potencia. Por ejemplo, si hay pendientes que para este tipo de piezas, sobre bases de piezas de 200 toneladas, 300 toneladas, quizás un tractor de entre 500 y 700 HP alcance, si el suelo es horizontal. Ahora, si el suelo tiene pendientes, quizás sea necesario hasta 2 tractores, quizás hasta 3 tractores. También es importante analizar la redundancia. Quizás el número mínimo sean 2 tractores más chicos, por si hay algún problema en algún tractor. También el calado del tractor, la cantidad de peso que se le vamos a poner en la parte trasera del tractor para que tenga tracción. Se queda muchas veces patinando y no se puede avanzar. Perfecto. También hay que ver la cantidad de reenvíos que se va a montar, los reenvíos entre la pasteca y las poleas principales de la máquina, en función de las toneladas que va a estar soportando cada uno de los tiros. Esto es muy importante también, porque el hecho de configurar los reenvíos a último momento se pierde muchísimo tiempo de máquina. Quiere decir que los reenvíos tienen que estar configurados bastante en adelantado al momento del izaje. Los niveles de viento tienen que estar planificados, dado que las cantidades de toneladas que se van a agregar por viento, por carga de viento, por vela, pueden ser importantes y pueden hacer que el izaje tenga que ser demorado. Y de vuelta, incurriendo en costos muy importantes por las demoras. Muy importantes costos por las demoras. Así que el factor climático tiene que estar planificado correctamente. Es totalmente necesario para este porte de piezas el reemplazar cualquier otro tipo de sistema por truños de izaje digamos, en el extremo superior de la torre. En el extremo inferior, lo más conveniente y lo más económico son cáncamos soldables, pero en el extremo superior lo más conveniente son los truños. Son como platos de brida. Perfecto. En esta nueva imagen vemos la necesidad de verticalizar un cilindro y se va a hacer con 2 máquinas. Una máquina es la de retenida y otra máquina es la máquina principal que va a izar. De izquierda a derecha asumimos en la imagen que la máquina azul de la izquierda es la que hace la retenida. Entonces, desde un punto de vista de carga estática, los operadores tienden a pensar que la carga se va a distribuir inicialmente en el momento que se ve en el izaje en una proporción de 50% y 50%. Esa asunción es totalmente exitista, dado que hay factores como, por ejemplo, la falta de uniformidad en el centro de gravedad. Es decir, no todas las piezas tienen el centro de gravedad en la mitad de la pieza. Hay pequeños desplazamientos debido a internos que están distribuidos de distinta manera. Internos de los pressure vessels o de los tanques hacen que ese centro de gravedad no necesariamente esté a la mitad de la pieza. En ese caso, consecuentemente, si el centro de gravedad se va a desplazar o se está desplazando hacia la grúa azul automáticamente, que es la retenida, va a aumentar en soporte, teniendo que soportar mucho más que el 50% de la carga inicial. Si el centro de gravedad estuviera al medio y la carga fuera del 50%, todavía tenemos la carga de viento. La carga de viento va a ser importante por la vela. Cuando el factor climático incide la temperatura, en el asfalto, hay corrientes ascendentes y eso genera también desestabilización. El momento en el día en que se haga y el factor de viento es muy importante. Así que la retenida es una grúa que en general tiene un porte mucho menor
porque va a tender a tener menor carga, porque solamente su mayor carga va a ser en el momento que se está verticalizando inicialmente. Después empieza a disminuir su carga proporcionalmente, vaya aumentando el ángulo de izaje. Y a diferencia de la grúa principal o de grúa de cabeza, va a ir aumentando su valor de carga, consecuentemente con el ángulo de izaje. Así que muy importante el factor climático y el factor de una buena selección de la retenida. No ser exitista, hay que tomar ciertos factores de seguridad. En realidad, en mi experiencia, la grúa retenida tiene que por lo menos soportar el 70% de la carga total para el momento que se muestra en la imagen. Verticalidad de los reenvíos en dos planos. Muy importante que durante todo el izaje el asistente del supervisor de izaje, un asistente del supervisor de izaje, esté verificando que, la línea de reenvíos de las dos máquinas no pierden verticalidad, que no se generan ángulos en el plano longitudinal y transversal a la pluma. Muy, muy importante. Eso ha sido fuente de desastres cuando se han distraído. El operador no tiene instrumentación que le permite verificar la verticalidad de los planos. Por eso es importante un observador externo. Tampoco la oposición del operador de las máquinas no es estratégica para poder apreciar la verticalidad de los planos. Al no tener instrumentos y al no tener una buena posición de vista, es imprescindible que el supervisor de izaje y su asistente estén monitoreando los 4 ángulos principales de las dos máquinas para de esa manera hacer correcciones en el ángulo y mantener siempre a plomo la pieza, que es la única condición que va a generar la menor tensión en las plumas, asegurándonos o evitándonos una catástrofe. En el caso de portes de piezas que requieren máquinas de más de 700 toneladas, como es la que se muestra en la figura, ya el diseño de la pista para las orugas que van a verticalizar como grúa retenida, es muy importante el diseño de las pistas. Hay que calcular a través del software provisto por cada máquina el valor de presión que están bajando las orugas y consecuentemente verificar si es necesario compactar el suelo a un suelo cal, si es necesario compactar el suelo a un suelo cemento, o si va a ser necesario hacer una pista de hormigón en función de la presión máxima que está bajando al suelo. Los cálculos son relativamente simples manualmente, y hoy de cualquier manera se hacen fácilmente a través del propio software que provee el proveedor. Todo esto es ingeniería de izaje. Hay que hacerlo por lo menos un mes antes del trabajo para permitir los tiempos necesarios para poder construir una pista si esta fuera necesaria o requerida. También los trabajos de suelo llevan tiempo planificarlos, sean suelos cementos o suelo cal o compactación. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos viendo en la imagen? Vemos los cáncamos soldados en la retenida a nivel de la retenida o la base de la torre. Ahí vemos cáncamos soldados que hacen que los grilletes trabajen en forma efectiva. Esta es la manera. Por otra parte, reducimos los momentos flectores drásticamente al tener esa excentricidad en los puntos de tomada de los cáncamos. Vemos entonces una grúa retenida, una grúa de retenida del orden de 800 o 700 toneladas con superlift. Por otra parte vemos una B-boom en la punta que va a manejar a más de 1000 toneladas de peso cuando esté perfectamente verticalizada. Así que bueno, truños que están trabajando perfectamente, cáncamos soldados que han sido inspeccionados
por radiografía que tienen que tener penetración total. La pista de la oruga. La grúa de retenida, que a través de una estrategia de posición de los truños y del centro de gravedad, en función de los internos que se hayan removido o corrido, se logra reducir su capacidad al mínimo indispensable. Va a ser imprescindible que la grúa camine durante el movimiento para aprovechar mayor la eficiencia en carga de la grúa principal, de la grúa bigum. Muy importante el trabajo que va a hacer el supervisor de izaje junto con sus asistentes. Un supervisor de izaje más 2 asistentes, uno monitoreando la grúa principal y otro monitoreando la grúa retenida, conforme a todas las cosas que hemos venido comentando. Vamos ahora a la próxima imagen. En esta voy a poner énfasis en lo imprescindible que es revisar previamente, convenientemente durante la certificación, por ejemplo, de la máquina, el libre movimiento de los rodamientos axiales o crapodinas de las pastecas. Muy importante, sobre todo en las verticalizaciones, cuando la pieza tiene que ser girada, no se puede trabar esa pasteca. Así que la certificación del operador para un izaje de verticalización tiene que ser específica por procedimiento. El operador y las máquinas tienen que ser certificadas para ese procedimiento. Y a manera de ejemplo, les estoy diciendo la importancia de controlar durante la certificación la buena operación de las crapodinas que conforman el sistema de rotación de las pastecas. Acá les estamos haciendo ver un ejemplo donde los vamos a dejar pensando un poquito. ¿Ven cuál es la distribución más probable de carga en las máquinas mostradas? Si asumimos que el extremo A es el extremo de la izquierda y el extremo A izquierda y el extremo del tope de la torre es el extremo B. Entonces ahí veríamos para 3 casos A, B y C distintas distribuciones de carga. ¿Cuál sería esta carga en función de la posición del centro de gravedad? Obviamente que estamos haciendo una estimación. Bueno, vemos que como el centro de gravedad está hacia la base, la mayor carga va a ser tomada por la grúa, que sería la grúa retenida, la grúa de retenida. A no ser que haya una distribución muy asimétrica de los internos de la propia torre. En ese caso, la respuesta adecuada a este ejercicio sería que lo más probable es que sea el caso C, donde el 70% de la carga inicial lo va a estar manejando la grúa de retenida y el 30% la grúa de tope. Así que bueno, este ha sido mi comentario para la verticalización. En otros momentos tendremos otros comentarios. Es un tema que da para muchísimo. Espero que alguna de estas cosas les puedan servir. Les pedimos que lo distribuyan al video, que le pongan like para que nosotros saber que les están sirviendo estas cosas. Inclusive si quieren hacernos algún comentario, bueno, son comentarios que a veces motivan a seguir transmitiendo esta información. Y como siempre decimos, quedamos en contacto con ustedes y hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Y dejamos estas hermosas reflexiones bíblicas para aquellos que quieran aprovecharse de ellas como muy importantes. Sigan enseñanzas en YouTube, El Camino Nazareno. Muchas bendiciones.